Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal. Permítame un momento. Ahora sí, ya me recuperé. Le decía yo que le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar con la noticia, la noticia económica de esta jornada y decir que la inflación de Estados Unidos, la tasa durante julio, se mantuvo estable en el nivel de 2,7% anual, que es un 0,7% por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%, que no ha podido tocar en años. Decir que los analistas efectivamente estaban esperando que los aranceles impuestos por el presidente Trump a toda una serie de productos, a prácticamente todo lo que importa actualmente Estados Unidos, hubiera presionado más hacia el alza a los precios. Y efectivamente, parece ser que está sucediendo y le voy a decir por qué. Porque mientras que la inflación anual total permanece estable en 2,7%, la inflación subyacente, que es la inflación total menos los precios volátiles de los combustibles y los alimentos, ¿sí? Las variaciones de precios más volátiles, valga la redundancia, yo estoy redundando aquí, en la economía, los precios que son más volátiles en el corto plazo son los de los combustibles, en una economía como Estados Unidos, donde el precio del combustible es libre, y el de los alimentos. Básicamente estamos hablando de materias primas, básicamente, ¿no? Que son los precios más volátiles. Pero el resto de la economía, esos precios no son tan volátiles, son precios mucho más fijos, ¿sí? Entonces, para poder medir la inflación real de la economía, la real, se le quita, se crea el elemento subyacente, se le quita los precios volátiles, se le quita la energía y los alimentos. Bueno, haciendo este ejercicio, la inflación en Estados Unidos en realidad subió a 2,9%. La razón por la cual si se le mete de vuelta los precios de los alimentos y los combustibles baja 2,7% es porque justamente los combustibles han bajado muchísimo el precio en Estados Unidos, pero el resto de la economía está subiendo. Empecemos con que los aranceles de Donald Trump no afectan al petróleo, no afectan a las gasolinas, afecta todo lo demás. Entonces, efectivamente, todo lo demás efectivamente está subiendo, está empezando a subir. Se eclipsa un poquito el efecto porque están cayendo las gasolinas, ¿sí? De cualquier manera,
decir que allá en Nueva York el Standard Poor's 500, que es el indicador más amplio, rompió otro récord o estableció otro récord al estar los inversionistas ahora sí apostando a que habrá una caída o un recorte de tasas de interés pronto. Hay que decir que hasta ahora, vaya, la inflación subyacente subió de 2,7 a 2,9%. Los aranceles que está cobrando Donald Trump son del 18. ¿Sí? Decir que todo parece indicar, es consenso de los economistas, que por ahora todavía los negocios, tanto los importadores de Estados Unidos como los exportadores del mundo, han estado absorbiendo el grueso de los aranceles, sacrificando sus márgenes de rentabilidad. ¿Sí? Sin embargo, esto no se espera que vaya a poderse sostener mucho en el tiempo. O sea, simplemente no se va a poder. Eventualmente se espera que las empresas de Estados Unidos se sientan cada vez más confiadas en ir subiendo poco a poquito, los precios para compensar lo que ellos están pagando más en este impuesto. De hecho, Donald Trump ha sido vigilante, y cuando él ha notado o cuando se ha sabido que alguna empresa que ha sucedido ha subido precios a raíz del aumento de los aranceles, Donald Trump se ha ido contra ellos, reclamándoles precisamente esto. Entonces es un incentivo para que muchas de estas empresas se queden calladitas más bonitas por un ratito, ¿sí? Pero pues eventualmente vamos a suponer que eventualmente van a empezar a subir 2% aquí, 1% allá y poco a poquito, y eventualmente todo esto se va a reflejar en la inflación, ¿sí? Hay que decir que con esto, definitivamente todas las miradas se voltean ahora hacia la Reserva Federal. Decir que si es que los hacedores de política monetaria concluyen que los aranceles no van a afectar mucho a la inflación, si concluyen esto, de que no van a afectar mucho la inflación, entonces las probabilidades de un recorte de tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria de septiembre aumentan. Pero veremos entonces qué es lo que sucede. Pero el punto es que ahora todas las miradas están puestas en a ver qué es lo que va a hacer la Reserva Federal. Por lo pronto, el presidente Donald Trump, en vista de todo esto, durante esta jornada del martes, lanzó otro ataque vía su red social a el presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, en donde lo volvió a llamar un tonto, un bruto, y de hecho lo amenazó en su red social en entablarle una demanda. Él no dijo que él lo demandaría, dijo que él aprobaría o dejaría pasar, aparentemente del Departamento de Justicia, pero él como diciendo no sería mi idea, sino que apoyaría una demanda en contra de Jerome Powell por la manera en la que presuntamente está manejando la renovación física, la remodelación del edificio de la Reserva Federal, que por ahí es donde trae o pretende o cree Donald Trump que tiene agarrado a Jerome Powell. Resulta que el edificio de la Reserva Federal en Washington está realizándose, está llevando a cabo una remodelación, una construcción, una remodelación, y la acusación, sin pruebas, es de que esta remodelación está inflada en su presupuesto. Y entonces, bueno, de alguna manera, la tenía que agarrar Trump a Jerome Powell, ¿no? Y la manera en que él eligió agarrarlo es por esta remodelación. Y entonces, bueno, ahora lo está amenazando con eso.
Vamos a ver si le funciona, pero pues ahí lo tiene usted. Bien, pero de cualquier manera, al margen de Donald Trump, efectivamente, con estos datos últimos, las miradas están puestas en la Reserva Federal. Bien, ahí lo tiene usted. Decir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que Rusia, que las fuerzas de Rusia han estado avanzando en los últimos días sobre el frente de batalla ucraniano cerca de Dobropilia, que es un pueblo minero. Decir, por supuesto, que esta declaración y este reporte de incursión por parte del presidente de Ucrania se da unos días antes de la cumbre que Donald Trump tendrá con su par Vladimir Putin en Alaska este viernes. Decir que a este respecto, ah, decir que a este respecto, Volodymyr Zelensky, fíjese, ayer estuvimos hablando de esto. Ok, Donald Trump ya avisó, él ya dijo qué es lo que va a ir a proponer a la reunión con Vladimir Putin. Y básicamente lo que Donald Trump está haciendo es ir a negociar, él que no tiene nada que ver, o sea, él lo que quiere es ayudar, ¿cierto? Entonces, porque él no está en guerra, Donald Trump, Estados Unidos no está en guerra. Y Donald Trump está convocando a Vladimir Putin para hablar de la guerra con Ucrania, la cual no es su guerra. Y él ya dijo que va a ir a proponer un cese al fuego que incluya, dijo él, un intercambio de territorios. Queriendo decir, aparentemente queriendo decir que Rusia probablemente no obtendría los territorios que actualmente pretende o tiene ocupados, pero sí obtendría otros. Y lo mismo con Ucrania, que tendría que entregar territorios, porque eso es lo que dijo. Él dijo, habrá un intercambio de territorios. Y entonces ahí va Donald Trump a negociar con Vladimir Putin el viernes. Solo que aquí hay dos elementos importantes. Uno, no invitaron a Volodymyr Zelensky, pero más importante de que no lo invitaron, ni siquiera le han planteado a él esta situación del intercambio de territorios ni nada de esto. Ni siquiera. Entonces, ¿a cuenta de que Donald Trump va a ir a negociar algo que en principio él no puede negociar con Vladimir Putin? ¿Quién sabe? Pero ya Vladimir Zelensky dijo, por lo que dijo Donald Trump, bueno, lo primero que dijo Vladimir Zelensky es, si a mí no me invitan, entonces no se puede negociar, nada de lo que vayan a hacer en esa cumbre tiene que ver nada conmigo ni con Ucrania, si no están invitando a Ucrania, o sea, no tiene nada que ver. Y luego cuando escuchó las declaraciones de este lunes de Donald Trump de que va a haber un intercambio de territorios, Vladimir Zelensky está loco, está loco, o sea, yo no voy a ceder nada. Así es que si quiere ir a perder el tiempo a Alaska, que vaya. No, yo no voy a ceder absolutamente nada y tengo el respaldo de toda la Unión Europea, que lo tiene, que lo tiene. Entonces, el punto es que en primer lugar, como le dije yo ayer aquí, si hay alguien que ha sido clarísimo sobre la paz que está buscando, es Vladimir Putin. Yo creo que Vladimir Putin ha sido incluso más claro que Vladimir Zelensky, porque Vladimir Zelensky lo único que quiere es déjenme de invadir. Es todo. Volodymyr Zelensky lo único que dice es que se salga Rusia de mi territorio, que me devuelva todo lo que me invadió y que me deje en paz.
que es lo mínimo que pudiera estar pidiendo a alguien que lo invadieron. O sea, yo creo que bastante razonable y sencillo es el planteamiento de Vladimir Zelensky. Putin, para que se le entienda bien, es mucho más específico y él sí tiene un pliego petitorio de qué es lo que él necesita para alcanzar la paz, que es absolutamente todo lo que fue a buscar cuando fue a invadir a Ucrania, que es que se queda con los territorios que tiene invadidos, más aparte que le den más, porque él va por más. Entonces, básicamente le está exigiendo, o sea, ¿me los das o te los quito? ¿Qué prefieres? Más aparte, no vas a pertenecer nunca a la OTAN, vas a achicar tu ejército y Vladimir Zelensky se va. Y eso ha sido lo que Vladimir Putin siempre ha querido y siempre ha deseado. Entonces, de nuevo, desconocemos si ahora con esta aceptación de entrar en una negociación con Donald Trump el viernes en Alaska significa que Putin está dispuesto por primera vez desde que inició esta guerra a negociar uno de estos puntos, porque hasta ahora no ha negociado ni más. Ok, pero ese es otro punto. Aunque vaya Vladimir Putin de lo más animado a negociar alguno de sus puntos, ya Vladimir Zelensky dijo, yo no voy a dar nada de tierra, ni siquiera Crimea, que me la invadieron en el 2014, ni siquiera que me la devuelvan. O sea, ni siquiera Zelensky ni la Unión Europea están dispuestos a negociar que Rusia se quede con la península de Crimea, que la tiene apropiada desde el 2014, desde muchísimo antes que iniciara esta actual guerra que vino e invadió todavía más. Zelensky y la Unión Europea dicen, te vas de Ucrania, me devuelves todo lo que me quitaste y también Crimea. Bien, entonces, de nuevo, como lo venimos diciendo ayer, ¿a qué va Donald Trump a Alaska con Vladimir Putin el viernes? Será interesante de verlo, porque en este punto no sabemos. O sea, él no va a negociar la paz, ¿eh? Porque no, o sea, él no es representante. Donald Trump no es representante de a quien él está pretendiendo ir a negociar en su lugar, que es Vladimir Zelensky y Ucrania. Él no es quien, en lo más mínimo. Pues este asunto del intercambio de territorio, etcétera, es algo que se sacó totalmente de la almohada. Y Zelensky ya le dijo, pues que le vaya bien a él con esa propuesta. Simplemente nosotros no la vamos a aceptar. Y mucho menos si no me invitan. Y bueno, ahí lo tiene usted. Las Naciones Unidas condenaron, se unieron a la condena generalizada del ataque de Israel sobre la tienda de campaña marcada con prensa en la que mató justamente a 6 periodistas que trabajaban para la cadena Al Jazeera, la cadena de noticias Al Jazeera. Israel alega que efectivamente quería eliminar, quería matar, quería asesinar al corresponsal en jefe de Al Jazeera en Hamas, perdóneme, en Gaza, Anas al-Sharif. Todo el que ve Al Jazeera conoce o conocía a Anas al-Sharif. Y efectivamente Israel dijo, yo lo quería matar y lo quise matar porque él es miembro de Hamas. Él, aparte de ser periodista y trabajar para Al Jazeera, también era miembro de Hamas y recibía salario de Hamas. Tan supuestamente recibía salario de Hamas que Israel entregó como prueba la lista de asalariados de Hamas donde aparentemente aparecía él. Cosa que Al Jazeera lo describió como simplemente una patraña y una fabricación. Decir que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo
que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está en negación sobre el sufrimiento que está infligiendo en Gaza. Australia ya dijo que va a reconocer a Palestina como un estado y Nueva Zelanda dijo que está considerando lo mismo. Y cada vez más Israel se queda más aislada y con Israel Estados Unidos. Hasta ahora, el único incondicional de Israel es Estados Unidos. Nadie más. Todos los demás ya le pusieron condiciones. El único es Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Hong Kong deslistará a la gigante de bienes raíces fracasada Evergrande. Decir que de todos modos las acciones de Evergrande han estado suspendidas de cotización desde enero del año pasado, cuando una corte de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande. En alguna ocasión, Evergrande era el más endeudado desarrollador de bienes raíces del planeta. En otra noticia, decir que también este martes, los liquidadores de Evergrande dijeron que las deudas de esta empresa incluso eran más grandes de lo que previamente se pensaba. El fundador de Terraform Labs, que era una criptoempresa cuyo token, el Terra USD, colapsó en el 2022, se declaró culpable de dos acusaciones de fraude y acordó la entrega de más de 19 millones de dólares. El ciudadano de Surcorea, Dao Kwon, admitió que había mentido sobre el precio del algoritmo que se suponía que debería de mantener al Terra USD estable. A cambio de este acuerdo de entregar 19 millones de dólares y de declararse culpable y de no seguir peleando ni discutiendo, los fiscales federales del estado de Nueva York recomendaron que este personaje vaya a la cárcel por no más de 12 años. Y volvemos al tema de los fraudes de cuello blanco, o de los crímenes de cuello blanco, ¿sí? Fíjese, él va a entregar 19 millones de dólares. Queremos suponer que tiene mucho más, que no le pueden comprobar, pero que tiene mucho más. O sea, aquí estoy planteándole a usted el pensamiento de un criminal de cuello blanco, ¿sí? Y entonces, si usted tiene la oportunidad de, en la empresa en la que usted está y en la actividad laboral en la que usted está, en la empresa en la que usted está, de defraudar una cantidad de dinero que le cambie la vida, ¿verdad? O sea, que le cambie la vida, que lo haga vivir rico el resto de su vida a usted y a sus hijos y a sus nietos. Algo que le cambie la vida, estamos hablando. ¿Sí? En este caso, esta persona entregó 19 millones de dólares como parte de la negociación. ¿Sí? Pero de todos modos, aunque no hubiera entregado 19 millones de dólares, de todos modos, los crímenes de cuello blanco son famosamente laxos en los castigos, que es el punto al que yo quiero ir. En este caso, él entregó 19 millones de dólares, se tuvo que declarar culpable, lo agarraron con las manos en la masa y etcétera. Queremos suponer que tiene mucho más de 19 millones de dólares que entregó, pero solamente va a ir a la cárcel por 12 años. Que si usted tiene hoy en día arriba de 40, 45 años, usted sabe que 12 años se van en un abrir y cerrar de ojos. Si usted es muy joven, a lo mejor no entiende el concepto de 12 años, pero realmente 12 años se van
rapidísimo. Entonces, si usted tuviera la oportunidad de apropiarse de un dinero que no es suyo, que le haga a usted una diferencia económica sustancial por el resto de su vida y la de sus hijos también, por una perspectiva de pasar unos 12 años en prisión de mínima seguridad típicamente, ¿no lo haría? Le pregunto porque mucha gente lo ha hecho, ¿eh? Mucha gente lo ha hecho. Yo, pues yo le puedo decir que no, pero tampoco he estado en una posición en la que ya de hecho hubiera tenido que decir que no, no he estado, no he estado. Y una vez que esté, ya le platicaré después en alguna biografía que lo publique yo mía. Pero si usted tuviera la oportunidad realmente, ¿no lo haría? Porque acuérdense, los crímenes de cuello blanco son famosamente bien laxos en los castigos, bien laxos. No, o sea, no se equivoque, si usted lo agarran robando, lo van a meter a la cárcel y todo, pero siempre son por unos cuantos años nada más. Entonces, pues si lo agarraron robando $50,000 y va a la cárcel por robarse $50,000, 10 años, pues la verdad que qué bruto, pues a quién se le ocurre irse a la cárcel 10 años por $50,000, ¿verdad? Pero por 50 millones, ¿cómo ve? Así es que ahí lo tiene usted. Bien, rápidamente, estábamos hablando de China, decir que China anunció que cortará todo tipo de relación con el presidente de la República Checa después de que éste se reunió con el archienemigo número uno de la China, el Dalai Lama. Petr Pavel se reunió con el líder espiritual del Tíbet, del cual China lo considera un separatista y lo hizo en India en julio. Hay que decir que los checos varias veces han criticado a China por su récord en derechos humanos y también la República Checa mantiene relaciones con Taiwán, lo cual todavía enoja más a los chinos. Si tienes relaciones con Taiwán y luego encima te reúnes con el Dalai Lama, adiós, el odio chino. Ahí lo tiene usted. Eh, Decir que el Departamento de Justicia, esto es importante, esto es muy importante, porque por fin alguien está fijándose también en Haití, no nada más nosotros. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló una acusación en contra de el Jimmy Barbecue Cherisier, que es el líder de las pandillas criminales en Haití, así como también en contra de un asociado del barbecue que es estadounidense, el asociado. Decir que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le levantaron cargos por conspirar para dirigir dinero hacia la pandilla del barbecue en violación de las sanciones que se tienen sobre este grupo. Hay que decir que una alianza pandillera organizada por el Barbecue Cherisier controla la mayor parte de la capital de Haití, que es Puerto Príncipe. Decir que la administración de Donald Trump considera a esta organización pandillera como terrorista. Separadamente, las Naciones Unidas dijeron que una respuesta humanitaria, un plan de respuesta humanitaria para Haití se encuentra actualmente severamente sin fondos. Esta es la primera vez que escuchamos hablar de Haití en estos términos de ayuda y de urgencia por parte de las Naciones Unidas, pero específicamente del gobierno de Estados Unidos, en mucho tiempo. Y qué bueno, por fin. Un lugar en el que no hemos abandonado Haití es aquí, en este programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ya, discúlpeme. Ahora sí ya me escuchan. Discúlpeme. Ahora sí. Apagué el micrófono sin querer. Bien, le decía yo, déjame empiezo de nuevo. Gracias por continuar con nosotros. Le decía que esta semana, el lunes concretamente, la Ford Motor Company, bueno, de hecho fue el viernes, la Ford Motor Company anunció una inversión de $5.000 millones para adecuar una planta armadora en los Estados Unidos para la producción de algo que actualmente en Estados Unidos no se produce, que es un modelo de automóvil eléctrico barato y costeable para el gran público de los Estados Unidos. La Ford Motor Company anunció esta estrategia como el siguiente modelo, como el siguiente momento modelo T. Hay que recordar que la Ford Motor Company fueron los creadores del automóvil con el modelo T. El primer automóvil fabricado en masa en el mundo fue el famoso modelo T de Ford. El resto es historia. Bueno, pues ahora dicen que van a hacer exactamente lo mismo, ahora con vehículos eléctricos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay un vehículo eléctrico. Ahí está Tesla y hay más productoras de vehículos eléctricos, pero ninguno que sea costeable. Todos son de alta gama. El que puede comprar un vehículo eléctrico en Estados Unidos es un rico, no la masa. Está con nosotros y le agradezco muchísimo Pedro Esquivel. Él es ejecutivo de la industria automotriz de 30 años de experiencia dentro de la industria automotriz y por tanto un excelente analista a este respecto. Pedro, me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho muy bien, Pedro, y tú también a mí, ¿verdad? Excelente, te oigo perfecto. Muy bien, Pedro. Dinos qué nos puedes, qué impresión te da a ti, cuáles son tus primeras impresiones, tus primeros pensamientos de este plan, esta estrategia de Ford Motor Company de tratar de tener éxito donde nadie lo ha tenido más que los chinos. Básicamente resumamos lo que piensan hacer. O sea, de los 5.000 millones que piensan invertir, piensan usar 2.000 millones para reconvertir la planta de Kentucky. Ujú. La planta producía antes el SV Escape de gasolina y ahora quieren meter dos líneas, una con un SV crossover que espera salir al mercado aproximadamente en $40.000. Lo que me preocupa es que en la fecha de salida me hablan de 2027, que lo Mm. siento muy tirado hacia adelante, ¿verdad? Luego hablan de construir el 100% eléctrico F-150, que es un icono de ellos, y ahora sí, 100% eléctrico. Los otros 3.000 millones son para una planta en Michigan, prismática de iones de litio. Esa sí estaría para el 2026 y estaría en conjunto con el fabricante coreano SK-On, que ellos tienen un joint venture desde 2022 que se llama Blue Oval SK. Básicamente ese es el plan, en palabras de Jim Farley, que es el CEO de ellos. ¿Y qué problemas o beneficios le ves tú a este plan? ¿Te gusta o te parece? ¿Qué opinas? Mira, digamos, dentro de Estados Unidos, la única manera
pienso yo, de que puedan llegar a tener éxito es como lo están haciendo, que es creando un mercado cautivo. Es un mercado cautivo porque realmente las demás marcas en este momento tienen aranceles del 25%. Entonces, Ford dentro de Estados Unidos tendría la gran ventaja de que la competencia que había sido normal de aquí para atrás, ahora entraría a un mercado 100% protegido. Estaríamos suponiendo que esas condiciones se van a mantener por un periodo de largo plazo, ¿verdad? Porque la administración Trump ya va caminando y realmente no podemos decir qué va a pasar con esos aranceles cuando el tiempo pase. Eh, el problema que yo le veo es que Ford le apueste a los aranceles, de que dependa de la protección para poder lograr sus objetivos. Obviamente en este momento no lo dicen. Por ejemplo, en palabras del CEO dice textualmente, la única manera de competir realmente con eficiencia con los chinos es ir y empujarnos realmente a nosotros mismos para rediseñar y transformar radicalmente nuestra cadena de suministro de ingeniería y nuestros procesos de fabricación. Él realmente apunta a lograr eficiencia y lograr disminución de costos, etcétera. Pero a mí me cuesta creer que no se apalanque un poquito en la protección que le están ofreciendo en este momento. Si lo hace y en algún momento futuro desaparece esa protección, la planta podría no ser viable. Pero primero que nada, aclarar una cosa, que en Estados Unidos no se venden automóviles chinos, para empezar. Entonces, Correcto. el mercado, y creo que tú lo mencionaste al hablar de un mercado protegido, en Estados Unidos no se venden vehículos chinos. Entonces, no, el estadounidense no tiene la opción de acceder a los precios baratos de los vehículos chinos, que muchos latinoamericanos saben exactamente bien de lo que estoy hablando. Eso es por un lado. Entonces, efectivamente, como bien estás diciendo, Pedro, Ford estaría operando en este mercado protegido. Pero déjame te pregunto algo. ¿De qué manera Ford va a poder efectivamente hacer un modelo económico que hasta ahora nadie, ni Tesla, ni Rivian, ni nadie ha podido hacer? No, ellos ya tienen que tener el conocimiento de otras plantas de producción en el mundo. O sea, ya no es un secreto cómo operan las plantas por ejemplo, usted muchas veces ha oído de cómo carros Tesla fueron desarmados al último tornillo en China y yo creo que capacidad y recursos tienen para hacer una planta increíble. El problema es los costos dentro de Estados Unidos. O sea, tener que pagar a los ejecutivos, tener que pagar los altos salarios. ¿Cuánto le va a costar ese carro al consumidor? Esa es la clave. Yo pienso que pensar en un auto de $40,000 dentro de Estados Unidos es una apuesta Cu- bastante atrevida, ¿ah? $40,000, ¿te parece mucho o te parece poco? Me parece mucho, O me sea, ¿te parece parece un mucho. auto Estoy caro? pensando en un SUV grande. En el mercado americano son carros, o sea, carros grandes, carros muy confortables, son carros que pensar en $40,000 es un precio relativamente barato. Por eso, Mm. pero déjame te pregunto otra vez para que me quede claro a mí. Cuando tú estás señalando el precio de $40,000, ¿te refieres a que esos $40,000 es un automóvil accesible o no? Sí, si logran ese precio, sí es accesible, sí es accesible. Ac- Eso es a lo que ellos le apuestan. Ellos apuestan a lograr sacar fuera de la planta un SUV crossover en $40,000. Ahora, actualmente, pregunta, actualmente en Estados Unidos hay modelos a combustión, por supuesto, más baratos que $40,000, ¿cierto? No muchos, no muchos. Primero tendríamos que estar hablando si hablamos de eléctrico o hablamos No, de combustión, de estoy hablando de autos. combustión. Mira, yo ya perdí un poco la guía de Estados Unidos porque yo salí de vivir de Estados Unidos o dejé de ser mercado comprador de automóviles de Estados Unidos hace ya 7 años, de tal manera que toda esta inflación de este tiempo ya lo perdí. Pero cuando yo seguía todavía como consumidor estadounidense el mercado de automóviles todavía hasta el 2018 todavía podías conseguir un automóvil nuevo de agencia
ni siquiera compacto, mediano en los 20, 25 mil dólares a combustión. Estoy hablando a combustión. Entonces, de Sí, 40.000 dólares, cuando yo salí de Estados Unidos en 2018, 40.000 dólares, eso ya era un auto, ya le estabas pegando a muy buenos modelos. Entonces, por eso quería yo establecer primero que estábamos hablando con 40.000 el dólares punto es el actualmente. siguiente. En los costos, el auto eléctrico le suma aproximadamente $15,000 en este momento. Digamos, la tecnología va variando a mucha velocidad, pero el auto eléctrico es un carro caro. Es un carro que cuesta más producir. Y Producir. cuesta más producir porque requiere materias primas, porque no se ha logrado los costos a escala que se ha logrado en los otros carros. Entonces, cuando yo hablo de Ford, pienso en las camionetas estas, pienso en un carro más grande, porque eso es a lo que le están apostando en estas plantas. Un crossover es un carro, un SUV que no es un automóvil, es un carro más grande, y el F-50 ya es una camioneta grande. Pensar en $40,000 para ese tipo de producto que va a producir Ford es barato, es un muy buen Ya. precio. Y ahora, déjame, vuelvo a preguntar. ¿Por qué hoy, o sea, si Ford lo está empezando a hacer y apenas lo va a hacer y lo va a sacar hasta el 2027, por qué actualmente alguien que ya está establecido como Tesla, como Rivian, por ejemplo, pero sobre todo Tesla, no ha podido sacar un modelo así de barato? De hecho, Tesla lo ha prometido y lo ha prometido, lo ha prometido y es fecha que no cumple. Sí, esa es una pregunta que no te puedo responder. Realmente no lo desconozco. Eh, eh, Desconozco por qué no le han apostado a ese tipo de producto. No lo han hecho, a la fecha no lo han hecho. Eh, y Puede ahora, ser que Ford va por ese lado de llenar ese vacío de mercado. y ahora déjame te pregunto, porque los que están dominando este segmento son los chinos, pero déjame te pregunto, ¿los chinos son acaso tecnológicamente avanzados al grado de que nadie más lo ha podido hacer o todo es a punta de subsidios y ayudas gubernamentales? Eh, lo que yo he leído es que ellos empezaron con este proyecto hace muchísimo tiempo y que hay mínimo 5 años de, de avance, de estudio de mercado, perdón, de estudio de costos y ellos empezaron el proyecto antes, por eso es que es doloroso ver a Ford en este momento comenzar un proyecto y decir que me va a vender el carro en el 2027, que los chinos ya lo están haciendo. Entonces, si usted ha visto el mercado chino, ya se están ofreciendo camionetas de ese tipo en este momento. Entonces, como que le entras a una apuesta, pero llegas de último a apostarle al producto. De aquí al 2027, ¿cómo habrá cambiado el mercado? ¿Qué habrá pasado realmente? Pueden haber habido muchos cambios de aquí al 2027. Entonces yo siento que sí, sí está más apostándole Ford a un modelo protegido, donde, claro, con un mercado cautivo o compras, ¿verdad? Pero Claro, realmente yo no creo que entren los chinos, porque los chinos, como usted dice, no están en Estados Unidos ni les veo posibilidades de estar ahí, pero sí va a estar el resto de las marcas japonesas, el resto de las marcas coreanas con vehículos, digamos, tal vez no enchufables, pero sí híbridos o semihíbridos o de otro tipo, y van a ser una alta competencia para Ford. claro. Entonces, Ahora, Pedro, en los últimos 2 minutos que me quedan de tiempo, háblame, ya que estamos hablando de los automóviles eléctricos chinos. Ha habido algunos reportes de aparentemente algo de sobresaturación en el mercado. Estaba este reporte de que en México la participación de automóviles eléctricos ha disminuido, o de vehículos chinos ha disminuido del 21 al 19%, y que presuntamente el supernegocio de los autos chinos en México se enfría y los concesionarios les están regresando los vehículos a las fabricantes. ¿Qué es esto? sí, en la charla que tuvimos la vez pasada, yo le comenté de que el ciclo donde el consumidor prueba este auto no se ha completado. Ya, eso requería tener 4 o 5 años rodando. Entonces, como hay tantísimas marcas, podrían estar pagando justos por pecadores en términos de que una parte de ese conjunto enorme no está llegando a satisfacer al consumidor. Y el pronóstico que yo hacía era que cuando esta gente castigue a esas marcas,
eso va a afectar todo el mercado chino. Entonces, ese primer efecto que se ve ahora en México de caídas del 2 o del 3 puede, puede acentuarse al pasar el tiempo. Y yo pronostico que aquí en Costa Rica puede pasar lo mismo. Este, Al haber tantas marcas, la postventa, que es darle servicio a ese carro en fecha posterior, 1 año, 2 años, 3 años después, a medida que el carro va envejeciendo, yo temo que no va a tener el nivel que el consumidor espera y va a castigar a ese origen con respecto a los otros que son orígenes consolidados desde hace décadas y que ya están a prueba de fuego y que el consumidor sabe que pueden ser más caros o cualquier otra cosa, pero sabe a qué le apuesta a las marcas más tradicionales. ¿Qué hay de, yo no tengo experiencia con automóviles chinos, pero qué hay de este así asunto de que mientras la batería todavía le funciona al automóvil eléctrico, quise decir autos eléctricos hace un momento, qué hay de esta teoría de que mientras el automóvil todavía tenga batería y que ésta se muere hasta después de un buen rato, el automóvil no requiere de ninguna reparación antes, mientras uno no choque? Pues sí, hay casi un 40% se calcula de menos coste de mantenimiento, porque realmente lo que estamos haciendo es simplemente una batería, conexiones con sistemas de rodaje y no hay mayor complicación. Entonces, es un carro muy, muy simple y realmente es poco probable que tengas problemas, excepto que lo tengas en los sistemas de rodaje o en donde la energía fluye de la batería a los sistemas que alimentan el movimiento. Entonces, sí es un carro muy sencillo. El problema es quién te atiende la marca, que si estamos Claro. hablando de 20 y pico de marcas, Mm, y ya sabemos porque lo hemos oído de China, que muchas de esas marcas van a desaparecer. ¿Qué va a mm, hacer el consumidor luego? Ese claro, es el problema. Y yo claro. creo que la nube expansiva va a afectar todos los orígenes de ese tipo de origen. Ya, interesante. Bueno, pues Pedro Esquivel, ejecutivo de industria automotriz por más de 30 años. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, como siempre. Muchas gracias, don Alberto. Gusto estar con usted. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, siendo martes, vámonos rápidamente al segmento de nuestro compañero y buen amigo Fernando Francia. Fernando, tuvimos el séptimo aniversario de este programa el viernes pasado. Felicidades. Felicidades a vos, felicidades a Cadena Radial Costarricense, que claro, tiene su mérito por tenernos al aire, por Lo- aguantarte, lo- Alberto. los tres fijos aquí somos tú, Cadena Radio Costarricense y yo. Y no sé quién está en controles, pero me imagino que está también uno de los fijos, ¿no? No, no, pero bueno, David no, David yo Bueno, creo que llegó después, creo que llegó después, no está con nosotros desde el principio, era un bebé entonces David, pero los tres fijos somos nosotros, la cadena radial 89.1, tú y yo, pues 6 años no, no, siete, no es así como cualquier cosa, ¿no? no, siete, ¿quién Siete. iba a pensarlo? Impresionante. Dice David que él está desde el día uno, así es que ahí está David también, gracias David, dice David que sí. ¿Qué pasó? Bueno, Que me lo pues estás bajando. eh, voy Eh, a, voy a tener que Apagar el revisar. micrófono a la próxima, David. Bueno. Adelante, por favor. Pues nada, felicidades y que sean muchos más, Alberto. Gracias. La diversidad de la radiofonía te lo agradece a vos, a la cadena radial costarricense y por supuesto que sigan este y otros programas que siempre nos nutren. Gracias, Fernando. En- Este es un mes, agosto, que históricamente genera como uno de los movimientos interesantes en cuanto al proceso electoral en Costa Rica. No porque sea algo que el Tribunal Supremo de Elecciones en sus hitos, en sus actividades relacionadas con la campaña, lo haya marcado, sino que porque casi siempre en agosto aparecen las encuestas ya más perfiladas con nombres y apellidos para las próximas elecciones, pero todavía faltan más de 6 meses y las encuestas suelen dar un dato que no es el que va a resultar al final, pero eh, uno abre el celular, empiezan a aparecer encuestas, quién va primero, quién va segundo, ¿no? Unas flechas para arriba, unas flechas para abajo, alguien sube, alguien baja. eh, Se hacen muchos titulares, pero quizás alguna gente piense, bueno, ya está decidido, ya alguien es ganador.
quizás alguien piense que voy a votar a ganador, porque los costarricenses hacemos mucho eso, votar a ganador, que no es una expresión de la democracia, digámoslo así. Pero sucede. Y eh, el problema es que la gente en general leemos las encuestas como si fueran una bolita de cristal, algo que está prediciendo el futuro, pero no, apenas son una foto del momento de hoy. Y a veces ni eso, ¿no? Pero digamos que es la foto de hoy, de agosto, y faltan más de 6 meses. Demasiadas escenas por rodarse de esa película que va a ser finalmente el periodo electoral. Las encuestas no caen del cielo ni del vacío, se alimentan, claro, de lo que nosotros, la gente, vemos en los noticieros o lo que nos gritan los algoritmos de nuestras burbujas de la conversación en la calle. O de lo que alguien decide que es esa conversación, ¿no? Y que nos va instalando. Pero claro, tiene algunos límites. Primero, que es la foto de hoy, ya lo dijimos. Segundo, que los resultados de las encuestas están mediados por lo que sale en los medios, ¿no? O sea, apareces en los medios y entonces empiezas a aparecer también en las encuestas. Ahora, también hay ciertas dificultades, debilidades de la propia herramienta de encuesta, de cómo mido yo la opinión pública. Y aunque hay mecanismos de ponderación, muestras que tratan de evitar esas dificultades. Pero otro tema importante es que la gente no siempre responde lo que piensa, sino lo que cree que alguien cree que está bien decir. Es medio enredado, pero eso es lo que pasa. El problema no es el método necesariamente, a veces el problema es cultural. En Costa Rica votamos a ganador, pero además tratamos de quedar bien incluso con el encuestador, es una cosa rarísima. Y eh, lo que pasa ahí es que eh, cuando un sondeo va entonces arriba, empieza a haber un clima de que empuja hacia más arriba a ese que va arriba, ¿no? Porque como va ganando, queremos votar por él. Las encuestas son una foto del momento, decía ahora, y mucha gente utiliza esa foto para muchas cosas. Por ejemplo, los bancos, ciertos bancos que prestan dinero a los partidos políticos deciden si prestarte o no prestarte dinero según las encuestas. Entonces, ahí hay toda una situación, una dificultad para quien no aparece en las encuestas, aunque después pueda ser que vaya a ganar. Porque la política en estos años es súper volátil. La pertenencia partidaria ya no es como antes y ya no es herencia, ¿no? Pero incluso ya no es ni siquiera fija, cambia con rapidez. Lo que hoy parece una roca sólida, en enero se ablanda y en febrero vuelve a moverse. O sea, cambia cada instante. Y ya lo vivimos, ¿no? Un desconocido que terminó ganando cuando casi nadie lo tenía en el radar. Luis Guillermo, en 2014. Un partido oficialista que remontó pese a percepciones de mala gestión. Ya lo vivimos también, Carlos Alvarado en 2018. Y un recién llegado que se coló entre los primeros sin ni siquiera tener una estructura clásica partidaria fuerte y ser un desconocido también. Rodrigo Chávez, que hoy está en el poder. La lista no es como para decir, hoy ahora Costa Rica solo sorpresas, sino para recordar que en agosto no está todo dicho, porque en agosto ninguno de ellos tres estaba en el mapa de absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacer más bien con las encuestas? Bueno, hay que usarlas como los que son, instrumentos de medición, no profecías, ¿no? Pero también hay que preguntarse quién las paga, cuándo levantaron los datos, cómo se formulan las preguntas, cuántas personas entrevistaron y toda la dinámica de esa encuesta, y sobre todo, quién publica esos datos y qué datos sí publica y qué datos no. En otros países se obliga a dar todo el legajo, toda la información de la encuesta y no solo el empaquetado final del resultado, como aquí se dan en los medios. Entonces, mírala 2 veces las encuestas antes de pensar si alguien está ganando y pensá si no estás mirando lo mismo que todo el mundo mira al mismo tiempo, ¿no? Con el mismo reflejo de apostar al caballo que dice que corre y que va ganando. Por eso yo pregunto,
si la gente estará segura de quién va a ganar. Pues yo no. Y cuidado con la confianza prestada, porque el nombre que hoy casi no aparece puede ser el que te pida el voto mañana. Y es más, ¿estás seguro de conocer hoy al próximo presidente? Ahí está, Fernando Francia, te agradezco muchísimo, como cada martes, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta la próxima. Hasta el próximo martes entonces. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.